obesidad mórbida y embarazo de alto riesgo. Ha escrito varios artículos científicos sobre atención plena y salud. Es directora y creadora del programa de atención plena compasiva en salud, del cual se desprendió el primer libro sobre el tema en México. Ha realizado contribuciones a la difusión científica de la atención plena, organizando conferencias en la UNAM y en el Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente, con distinguidos investigadores y maestros en filosofía budista como Matthew Ricard, Goseo Lobsang, Drupal Smaden y Doxan Kleinstein. Actualmente es profesora titular B de tiempo completo, adscrita al posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM y es miembro del SNI nivel 1. Recibamos con un aplauso, por favor, a la doctora Ana Moreno. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Me acerco más? ¿Se escucha ahí bien? Muchas gracias. Es un gusto enorme para mí estar aquí. Les agradezco a todos los organizadores de este evento tan bonito. De veras, la hemos pasado muy bien y tener la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir. No se oye. ¿Quieres ahí? Micrófono? ¿Ya se escucha ahí mejor? Sí, se escuchó que agradecí. Agradezco a la invitación a los organizadores de este evento, que ha sido de veras una experiencia muy grata. Bueno, pues yo les vengo a presentar los resultados preliminares de lo que hemos estado trabajando en atención plena compasiva en la UNAM. Ese es un tema que se trabaja en todo el mundo desde hace más de 20 años, ya casi 30, pero que en nuestro país apenas se ha iniciado el estudio formal de estas técnicas. Y solamente les traigo los preliminares porque los proyectos están por arrancarse o ya se arrancaron, pero todavía no tenemos más que los pilotajes. Pero antes que nada me gustaría explicarles un poquito qué es la atención plena para que sepamos de qué estamos hablando. Afortunadamente muchos de los que están aquí me honraron en ir a los talleres que di, entonces ya tendrán más idea de lo que estamos hablando y probaron, tuvieron una probadita de lo que hacemos con los pacientes. Pero bueno, para los que no estuvieron ahí, voy a ser muy breve nada más. Le doy aquí. ¿Para allá? Así, estoy apuntando. Como ustedes saben, las técnicas psicológicas más utilizadas en el tratamiento de adicciones en la actualidad en el mundo son las llamadas terapias cognitivo-conductuales, las cuales han tenido cierto éxito, pero también tienen un elevado índice de recaídas, muy elevado. Entonces, a partir de estos resultados, principalmente en Estados Unidos y en Europa, se empezaron a buscar nuevas alternativas para atender a estos pacientes que no les está funcionando esa terapia cognitivo-conductual, o que funciona a veces mejor cuando se añaden fármacos, pero que también tienen otra vez estas recaídas. Y con esa intención de obtener nuevas alternativas surgen las terapias contextuales o de tercera generación. Estas terapias son muy puntuales y proponen estrategias de cambio sobre experiencias más directas y repertorios amplios y flexibles. Ya no están centradas en el síntoma, sino en el entrenamiento de la mente y se vuelven, por eso son contextuales, contemplan a la persona como un todo y no nada más se enfocan en el síntoma. El primer investigador americano que trajo estas técnicas que vienen de la filosofía budista milenaria y que esta a su vez viene de la filosofía védica todavía más atrás, pero fue Jon Kabat-Zinn en Estados Unidos que en los 90s toma un segmentito de estas técnicas de atención plena, las trae y las prueba porque dice aquí hay algo que puede funcionar y lo define de esta manera. La parte que él seccionó es atender intencionalmente la experiencia propia, momento a momento, aceptándola y sin juzgarla. A partir de esta definición se han luego elaborado otras durante estos 30 años y ya van de hecho en las revisiones ellos de los estudios de lo que han hecho. Aquí apenas les digo es muy nuevo, pero ellos ya están hasta revisando lo que se ha hecho antes.
Y todas las personas que se dedican a esta investigación también en Canadá y la doctora Tania Singer en Alemania, que hacen unos trabajos increíbles, o Richard Davidson en la Universidad de Wisconsin, que él es de Harvard, pero tiene el laboratorio de neurociencias, hacen cosas bellísimas y trabajan principalmente con estos principios. Como les decía yo, se trata de la reorientación de la vida, buscando la flexibilidad, la aceptación psicológica, considerando la espiritualidad como un sistema de creencias, no religiosidad, sino espiritualidad, la trascendencia, la generosidad, la ecuanimidad, la interdependencia y la impermanencia. Estos, por ejemplo, los últimos dos que dije, interdependencia, impermanencia, son básicos de la filosofía budista, por lo que es muy importante para quienes se dedican a trabajar esto, conocer estos principios. No significa que tengan que tener una creencia budista porque es una filosofía de vida, pero sí que se conozcan y se respeten estos principios, porque si no, ya esta crítica que les digo que hay ahorita, ya hay una tendencia a un Mac-mindfulness y a hacerlo una técnica muy fácil, cómoda, rápida, y eso no es atención plena y no va a funcionar. Entonces, quienes lo están revisando ya, el mismo Kabat-Zinn es muy crítico de esto y decir, hay que recordar muy bien y tener muy bien las bases de la filosofía budista de la que se desprende. ¿Por qué? Porque es muy distinta a la filosofía occidental y a la interpretación que tenemos de las sintomatologías y de la vida y de qué es felicidad y qué es deseo y bla, bla, bla. Estas filosofías tienen otra orientación. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahorita yo le cambié a mi hoja, pero sí. ¿Qué sabemos hasta ahorita de los practicantes de atención plena? Bueno, sabemos que con la práctica, así como los pilotos de avión tienen que recorrer ciertas horas de vuelo para poder tener aviones mayores que manejar, igual aquí la gente que medita va acumulando horas y van pudiendo tener más logros y un mejor entrenamiento mental. Sabemos que se mejora la atención sostenida y se puede tener control en el foco de atención. Esto les explicaba a los que fueron al taller. Desde la filosofía budista se llama monkey mind, esta parte donde creemos, cuando nuestra mente parece un chango que está en un árbol brincando de una rama a otra y como que esa fuera nuestra condición y así tenemos que vivir porque no sabemos de otra forma. Y esto nos es normal para nosotros, pero no tendría por qué ser normal. Un cerebro así de caótico conductualmente se manifiesta así. De hecho, la coherencia interhemisférica e intrahemisférica se relaciona con una conducta más adaptada a la situación. Entonces, estos grandes meditadores van logrando el desarrollo de funciones ejecutivas como la más alta que conocemos hasta ahorita, que es la metacognición, ¿no? Donde el sujeto se convierte en el objeto. Esto ya lo vimos también en el taller, donde a través de estas técnicas y de esta práctica puedo yo convertirme en el observador de la conducta que estoy haciendo. Entonces ya no me voy en automático, tengo ciertos segundos para decidir y tomar acción distintas y no seguirme por el lado del hábito a partir de la práctica. También se desarrolla la flexibilidad cognitiva y la aceptación de los eventos, que también tiene que ver con esta filosofía que les decía. Desafortunadamente no puedo ahondar más en estos. Son temas hermosos y muy amplios, pero no puedo ahondar por el tiempo. En cuanto a la evidencia clínica, sabemos que se han utilizado en el mundo en todos los trastornos que ustedes se puedan imaginar. Hasta en los cuidadores de pacientes de cáncer, en niños, viejos, adultos, mayores, cualquier tipo de trastorno se ha probado y con mucho éxito. Y también es el caso en el tratamiento de las adicciones, así ha sido. Y de hecho, si ustedes, por ejemplo, en PubMed hacen una búsqueda del término mindfulness, que es como se tradujo en inglés, encuentran más de 3.000 artículos y ya más de 200 metaanálisis. A mí me gusta utilizar la palabra atención plena para irnos familiarizando más con este término. Me gusta el castellano y entonces por eso ya no menciono lo de mindfulness. Y además cuando uno está con los pacientes no tiene mucho sentido tampoco estar hablando de términos que no se entienden.
Luego, como ustedes vieron, ya no estoy hablando nada más de atención plena, sino atención plena compasiva, compassionate mindfulness o benevolent mindfulness. Esto a partir de esta segunda revisión que les digo de quienes han aplicado estas técnicas. El apellido compasivo lo regresa al origen del que proviene, que es tener estas habilidades. ¿Para qué? No para que yo sea mejor y más atento y más concentrado. Está bien, digo, todo el mundo queremos esas cualidades, pero es para poder ser de servicio a los demás. Eso desde en sí misma, y eso, créanme que desde en sí misma al sujeto de su patología y lo va volviendo un poquito más feliz con la práctica. Entonces, la parte compasiva es reconocer el sufrimiento de todos los seres. Se dice seres, no seres humanos, seres porque se refiere también a los animales, a los insectos. Y en estas técnicas se cuida mucho la cualidad, la intención y la ética de la acción. Es para qué y por qué. Y siempre es considerando a los demás. Entonces, en el equipo de trabajo que tenemos ahí en la UNAM, eso es lo que acabo de decirles. En el equipo de la UNAM llegamos a una definición con la que hemos estado trabajando con pacientes de diversas áreas de la salud, y es esta la definición que usamos de atención plena: la conciencia que surge a través de prestar atención propositivamente al momento presente, sin juzgar la experiencia y generando acciones motivadas en la aspiración de liberarnos a nosotros mismos y a los demás del sufrimiento. Bueno, ahora sí, los resultados. Ahorita les voy a presentar aquí dos diapositivas de un alumno mío de doctorado de la UNAM que hizo el pilotaje del proyecto para tratamiento de tabaquismo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Algo muy bonito, porque yo hice mi doctorado con población de ahí, y ahora él va y lo toca hacerlo ahí. Y ellos mantienen todavía el mismo tratamiento que cuando yo hice el doctorado. Vamos a comparar el tratamiento de ellos con el nuestro, con 90 pacientes. Pero ahorita tenemos el pilotaje, esa es la metodología que en la facultad nos requieren para la postulación y es ir haciendo una serie de pasos. Y entonces, de este primer paso del pilotaje, aquí pueden ver, fueron 13 pacientes. Y lo que encontramos lo comparamos, les digo, contra el tratamiento de TCC, terapia conductivo-conductual, que ellos utilizan, con el nuestro. Son el mismo número de sesiones, y encontramos que en ambos grupos disminuyó el craving. Esto es luego el post, no pasó tiempo después, es inmediatamente al concluir el tratamiento. Disminuyó el craving. También los dos fueron eficaces para disminuir sintomatología depresiva. Sin embargo, el nuestro mostró una tendencia a la baja de la sintomatología ansiosa que no mostró el otro. También una tendencia a la baja del afecto negativo y mayor satisfacción de vida. Entonces esperamos que esto se vea mucho más marcado ahora cuando tengamos los 90 pacientes, la muestra completa. Luego también tenemos el otro, que es el estudio de otro de mis alumnos de doctorado, que está trabajando en un centro de atención de pacientes, de usuarios de crack. Son pacientes que van y vienen en el día, son hombres, y ver las fotos de él dando estas sesiones de meditación a estos pacientes es algo muy, muy lindo. Aquí él, para este pilotaje, tuvo 3 pacientes, y lo que encontró fue que, bueno, la media fue de 25 años de edad. Lo que encontró fue, estoy en una diferente, perdón. Bueno, aquí esos son sus criterios de inclusión para el proyecto, pero lo que él encuentra en estos 3 pacientes es, evaluó sintomatología depresiva y ansiosa, un índice de felicidad, compasión y habilidades de la atención plena. Esto de felicidad y compasión son 2 variables que nosotros evaluamos. Hicimos instrumentos especiales para evaluarlos porque son variables que nos interesan muchísimo, que van con el tema que trabajamos. Y lo que encontró, perdón, tengo aquí un problema con mi impresión.
se encontraron mejoras en el entrenamiento con atención plena compasiva en estas variables que les mencioné, en las que evaluamos. Entonces, ahora lo que se va a hacer es tener dos grupos, uno que lleven atención plena compasiva y otro que lleven nada más el componente de TCC. Seleccionamos lo que le llaman el gold standard de las terapias cognitivo-conductuales para ese consumo en particular, y contra ese es contra que vamos a evaluar nuestro tratamiento. Luego también tenemos uno que fue para evaluar el riesgo de consumo de sustancias en adolescentes. Viene muy al caso porque la media de edad es de 11.5 años, como pueden ver, y aquí se hizo en el Estado de México para evaluar si podíamos incidir un poco en el riesgo que tienen estos chicos para desarrollar adicciones. Comparamos un tratamiento que tienen ahí en este lugar que le llaman de habilidades para la vida y nuestra intervención. Pueden ver que hay un tamizaje, eso lo dejamos así porque fue previo al temblor y entonces teníamos ya un basal, luego nos tembló y entonces ya teníamos otra medida, nos volvimos a medir y se convirtió en el pre, entonces no lo hemos movido porque queremos tener esas dos diferencias ahí, pero ahí está el pre y el post, y resulta que con nuestro tratamiento la sintomatología ansiosa disminuye bastante, es de manera significativa, mientras con la de habilidades para la vida no cambió. Y en cuanto a sintomatología depresiva, disminuye muchísimo la sintomatología depresiva, pero lo que más nos llamó la atención es que esta parte de habilidades para la vida aumentó la sintomatología depresiva. Entonces, bueno, eso es algo que tenemos que seguir revisando. Y por último, como se ha mencionado aquí, la importancia de la manualización, de hacer tratamientos de mexicanos para mexicanos, de hacerlos bien, de evaluarlos, de evaluarlos en nuestra población. Yo, habiendo sido formada aquí en la UNAM y con grandes maestros mexicanos que se han dedicado a hacer esto, entonces hicimos un manual de tratamiento con estas 9 sesiones que, déjenme decirles, son las mismas que usamos para obesidad, para asma y para adicciones, porque vamos a la raíz del problema de la ansiedad y la depresión. Entonces, hicimos un manual que está ahorita en prensa, con lo hemos, con todas las revisiones, con todo lo que tiene que ser, y además hicimos la evaluación de qué características y qué habilidades tiene que tener el terapeuta para dar ese tipo de tratamiento, porque sabemos que no es para cualquier terapeuta, necesitamos que sea un terapeuta que entienda ciertos conceptos, y entonces preparamos esta evaluación y encontramos que después de la formación que damos, sí hay un incremento en el entendimiento de los conceptos que nos interesaba, y sí hay un incremento en las habilidades terapéuticas que deseábamos. Nuestros psicólogos, todos son psicólogos, solamente un requisito es ser licenciado en psicología para poder tomar la formación. Tenían sintomatología depresiva media moderada, y cuando terminan la intervención se manifiestan sin depresión. Y en cuanto a felicidad duradera y fluctuante, que es algo muy bonito que me gustaría ahondar con ustedes, es un instrumento de Mathieu Ricard hecho en Francia. No puedo decirles mucho ahorita de lo que mide, pero también son más felices de manera duradera. Y bueno, entonces, nada más como conclusión, pues podemos ver con estos resultados que son alentadores, van de acuerdo a la bibliografía, a lo que se ve en el resto del mundo. Seguimos en esto, queremos seguir haciendo mediciones, hacemos mediciones de cortisol en saliva, que es la hormona del estrés, para ver si realmente estamos teniendo una disminución del estrés, un marcador biológico. Entonces vemos que hay una disminución de los efectos negativos, hay un incremento de los estados afectivos positivos, y esto nos da mucho gusto porque no nada más, como les dije, estas terapias no están enfocadas en el síntoma, esas terapias contextuales mejoran el bienestar integral del paciente y dejan de estar enfocadas en el síntoma, como les llaman ahora también a las terapias TCC como terapias remediales, y ahora esta parte de las terapias contextuales integran al sujeto y no nada más le alivian esa sintomatología, sino que lo refuerzan y hasta lo previenen de otros trastornos. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias.